y por ende son las hipótesis de mala praxis. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial? Bueno, lo que voy a decir es obvio. El Poder Judicial, en cualquier país donde el Poder Judicial sea tal, es el garante de la tutela de todos los derechos de la persona. En el caso específico que nos convoca, tenemos que tener presente que solo vamos a intervenir a solicitud de parte y que vamos a pronunciarnos sobre el caso concreto. Sin embargo, ese planteo de que el Poder Judicial solo se pronuncia sobre el caso concreto, y aclaro que en Uruguay no estamos habilitados para dictar lo que se conocen como sentencias estructurales, reconoce el límite del principio de separación de poderes. Y acá hay que ser bastante sutil, por decirlo de alguna forma. El Estado normalmente, cuando nosotros ordenamos que se suministre o se financie un medicamento o un tratamiento, nos dice que nosotros estamos violentando el principio de separación de poderes. Y aquí tenemos que distinguir. Una cosa es que un juez ordene al Estado hacer aquello que debe hacer y que no hizo. Y otra muy distinta es que el juez formule políticas públicas. ¿Cuál es el problema que debemos plantearnos? ¿Puede ser que la decisión de un caso concreto termine interfiriendo en las políticas públicas de salud? Y hago este planteo porque supongamos que no fuera como en Uruguay, que somos 3 millones y cada vez menos, porque acá la población no crece. Pero imaginemos, por ejemplo, el reclamo de un medicamento de alto precio que fuera hecho por miles de ciudadanos o miles de personas. En ese caso, entonces, ¿estaríamos interfiriendo o no en las políticas públicas de salud? Porque todo esto también se vincula con otro tema. ¿Cuáles son las causas de los reclamos? Porque el juez o la jueza tiende a pensar, bueno, yo tengo que resolver este caso concreto y este es el problema que tengo. Lo demás a mí no me interesa. Pero es interesante, y esto yo lo he podido conocer gracias a ser integrante de la mesa de diálogo y gracias a que participo en esta iniciativa facilitada por en un principio el Instituto Banco Mundial y ahora Salud Derecho, saber que este problema es un problema multifactorial. Tenemos por un lado los avances de la ciencia. La ciencia siempre va a ir mucho más rápido que cualquier legislación y más aún en esta época donde cerramos los ojos y ya cambió todo nuestro mundo. Luego tenemos la burocracia, que sí existe en todos los países. Es decir, aun cuando la ciencia no fuera tan rápido, muchas veces los procesos que se deben observar para la inclusión de un medicamento en la canasta o para su priorización llevan tiempo. Y a veces llevan más tiempo del que es necesario, porque, hay que tener un equilibrio entre la necesidad de asegurarme de la eficacia del medicamento o del tratamiento y el perder el tiempo y no decidir qué voy a hacer con ese medicamento o tratamiento. Después hay otro tema que tenemos que tener presente, que las necesidades son ilimitadas, pero que los recursos son limitados. Y si bien a veces parece que no es políticamente correcto hablar de un tema económico cuando esté en juego la salud de un ser humano, hay que tener en cuenta que el Estado no tiene recursos ilimitados y que
tiene que hacer opciones, nos podrán gustar o no nos podrán gustar, pero es un factor que se debe considerar. Luego tenemos también la incidencia de la industria. Y está bien que la industria quiera ganar, porque la industria busca tener un lucro y es legítimo y no es reprochable. La industria farmacéutica no está para hacer beneficencia, está para hacer su negocio. Pero el problema es que muchas veces los precios que fija la industria, y sobre todo para países pequeños como es Uruguay, y un poco menos porque tiene más población como es Ecuador, impide una negociación donde se pueda obtener un precio adecuado. ¿Y por qué? Porque como es poco la cantidad de medicamentos que nosotros vamos a adquirir, entonces tampoco a la industria le interesa demasiado, digamos, hacernos un precio razonable. Y luego también está el tema de las prescripciones incentivadas. Que se entienda que yo no estoy hablando mal de los médicos. No estoy diciendo que los médicos indican medicamentos porque están incentivados de modo directo o indirecto por la industria. No, esto no lo estoy diciendo. Muchas veces, honestamente, el profesional procede y como se le ha hecho saber acerca de las bondades de determinada droga y como además, por lo menos en Uruguay, y calculo que también ahí, tiene la obligación de informar a su paciente, entonces muchas veces se hace la prescripción sin considerar si realmente va a ser un beneficio o no. Porque de paso aclaro para contarles otra experiencia uruguaya. Los planteos que se nos hacen a nosotros judicialmente son como que nosotros decidimos entre la vida y la muerte de una persona. Y una oncóloga muy conocida de aquí, el grado 5, me dijo, tú no te preocupes, Nilsa, que tú no vas a matar a nadie. En general, el paciente oncológico que requiere ese medicamento de alto precio es una persona que no se va a curar. Y el medicamento podrá contribuir o no a quizás prolongar su vida, pero podrá o no, pero de todos modos no es porque no se le proporciona ese medicamento que la persona va a fallecer. Digo esto porque para los jueces nos resulta muy estresante todo este tema de los amparos vinculados sobre todo con problemas de oncología. Y nos resulta muy angustiante porque también nuestro conocimiento está limitado. Nosotros solo conocemos el caso concreto y solo conocemos los temas que nos plantean las partes. No podemos introducir nada que sea de nuestro saber privado. Luego, por la brevedad del proceso que ya les conté, no podemos ingresar a la consideración de todos estos factores que tienen incidencia en la problemática y que vimos muy brevemente hace un momento. Tampoco podemos, en esos pocos días, llegar a la plena convicción acerca de la pertinencia o no de la indicación médica. Sin perjuicio de que el juez resuelve el caso concreto, el uruguayo que ha sido de gran ayuda ha sido el rol que ha cumplido en la mesa de diálogo como una instancia de información y de comprensión de la lógica de las decisiones que se toman en el sector salud. Es decir, yo no estaría acá hablándoles a ustedes de todo esto si no hubiera sido integrante de la mesa de diálogo y si no hubiera participado en las múltiples actividades que me dieron la oportunidad de concurrir. Y ahí aprendí a ver el alcance y las dificultades de esta problemática y la necesidad de que todos los protagonistas logren, por lo menos, comenzar a dialogar. Llegar a algún acuerdo, por mínimo que sea, ellos ya es un gran logro. Pero el primer gran logro es conversar, conocer, saber
cuál es el problema y saber que en realidad no es uno, son muchas las causas de esta situación que ustedes comienzan a vivir y que nosotros estamos viviendo. La mesa de diálogo aquí en Uruguay, que empezó con el Estado y un organismo que es el financiador de los medicamentos y los tratamientos de alto precio del Poder Judicial, ha ido lenta, pero sin pausa, incorporando otros actores como el colegio médico, los profesionales de la Facultad de Medicina, en algunas ocasiones a la industria, pero bueno, los límites que tiene el juez para el conocimiento del caso concreto pueden ser complementados con estas actividades que nos permiten tener un conocimiento más acabado de todo el tema. Luego, ¿qué se analiza al momento de decidir? Porque, vuelvo a reiterar, decido sobre el caso concreto. Lo primero que vemos es si el que acciona tiene derecho a que se le suministre o financie el medicamento o el tratamiento. Ese es un primer paso. Si este paso tiene una respuesta afirmativa, vamos al segundo, que es si la indicación médica es la adecuada. Y acá el problema o la controversia que muchas veces se plantea es si es suficiente la sola indicación del médico tratante o si es necesaria la opinión de un perito, es decir, un experto que sea un tercero imparcial, lo cual a veces colide con la brevedad del proceso y muchas veces los jueces han desconocido los plazos y desnaturalizado lo que es el proceso sumarísimo de amparo. También hay que tener presente otra cosa, que muchas veces se trata de medicamentos muy nuevos y que la supuesta pericia es simplemente la opinión que puede dar un médico, un oncólogo, acerca de si internacionalmente ese medicamento se supone que puede tener alguna eficacia respecto de la patología concreta de quien lo pide. Pero en realidad nadie puede asegurar cuál va a ser el efecto que ese medicamento le va a causar al paciente. Entonces, ¿cómo estamos en la jurisprudencia uruguaya? Y estamos divididos. En un principio había dos posiciones antagónicas. Una primera posición que sostiene que el derecho a la salud no admite limitaciones de especie alguna, es un derecho absoluto y aplica directamente la Constitución, el artículo 44 de nuestra Constitución, sobre cuyas especialidades no voy a ingresar porque no interesa. Y otra posición que podría considerarse también como extrema y contraria, diciendo que el derecho a la salud no es un derecho absoluto, que admite limitaciones, y que el artículo 44 de nuestra Constitución solo expresa una directriz para la política sanitaria y a distancia de leyes y reglamentos vigentes. Viene al caso señalarles que en Uruguay el control de constitucionalidad es concentrado, es decir, que solamente la Suprema Corte de Justicia es la que puede juzgar acerca de la constitucionalidad o no de una ley o de un reglamento. Por tanto, los jueces, cualquiera sea su grado, están inhibidos de hacer el control de constitucionalidad. Y lo mismo piensa la doctrina en lo que respecta al control de convencionalidad. Finalmente, hay una tercera posición, que en realidad ahora vendría siendo como la segunda posición, es decir, hay una posición que da siempre el medicamento o tratamiento solicitado, en base a ese concepto de un derecho a la salud como un derecho absoluto, y hay esta tercera posición que ampara algunas demandas, pero no con fundamento en el derecho a la salud, sino por otras razones.
Por ejemplo, hay casos en los cuales se ha comprobado que el Estado ha financiado o suministrado un medicamento sin orden judicial y que no está incluido dentro de los priorizados. Por tanto, se entiende que se viola el principio de igualdad. También hay veces que se condena, por lo que yo les decía, por las excesivas demoras en decidir acerca de si va a incluir o no determinada droga dentro de la canasta de medicamentos priorizados. Como ven, el panorama no es pacífico, y eso que llevamos ya varios años de reclamos de esta índole. En definitiva, ¿cuáles son las conclusiones? Es que la verdad, debo decirlo, no son muy alentadoras, pero es la realidad. Obviamente que todos los jueces coincidimos que nosotros tenemos un rol de tutelar el derecho a la salud. El problema se crea en cuanto al alcance de esa tutela, sobre todo en el caso de que entendemos el derecho a la salud, como dije al principio, entendido como el derecho a las prestaciones. En suma, en Uruguay, pese a los esfuerzos que se han hecho y que debo reconocer que el Estado ha disminuido sus plazos, ha transparentado sus procedimientos, de todas formas los amparos no cesan. Para que ustedes se hagan una idea, quizás para ustedes es poco, pero para nosotros es mucho. El domingo pasado estaba leyendo en un diario que el año pasado hubo 177 acciones de amparo y que al domingo pasado, es decir, a noviembre de este año, ya íbamos por los 300. Entonces, concluyo, es un tema complejo que tiene muchas aristas, que los jueces debemos trabajar y sobre todo creo que lo que es imprescindible es que cada uno de los protagonistas de esta triste historia, porque nadie ocurre a la justicia a pedir un tratamiento o un medicamento porque esté bien, lo importante es que todos los protagonistas se junten, dialoguen y logren ver cuál es el problema. Porque si cada uno de nosotros nos quedamos en nuestra chacrita, entonces nadie va a comprender al otro. Y si no hay comprensión, no va a haber solución. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Mirza. Podemos abrir un espacio para las preguntas que tengan para la magistrada. Si alguien tiene una pregunta, por favor que levante la mano y le alcanzaremos el micrófono para que proceda con la pregunta. Por favor, primeramente que se identifique la persona y pueda hacer la pregunta correspondiente. Muchas gracias, señora Puesto. Mi nombre es Iván Uribe, yo soy director de normativa del CERCOP, que es el Servicio de Compras Públicas del Ecuador. Mi pregunta puntual es, bueno, que quedó bastante claro que el tema de amparo en Uruguay no hay una, digamos, instancia superior, no se puede llegar a la Corte Suprema, digamos, para que emita una jurisprudencia vinculante en este tipo de casos. Pero me gustaría ver si me puede señalar si existe algún tipo de sentencia hito en su país en donde se haya tratado este tema de la judicialización de los medicamentos, digamos, que sea su referente y que podamos nosotros como que estudiar y analizar un poco más. Esa sería la pregunta. Bueno, como yo le expliqué, en el Uruguay no existe una forma de unificar la jurisprudencia. ¿Por qué razón? Porque la palabra final en el ámbito de los amparos la tienen los tribunales de apelaciones. Y como los jueces tenemos independencia, no estamos obligados por el precedente, los tribunales sostienen posiciones distintas. Algunos amparan siempre, otros a veces,
otros menos, pero no hay una instancia ante la Suprema Corte de Justicia, que es la que podría dictar una sentencia que unificara. Si los amparos fueran todos a la Suprema Corte, ya se sabría cuál sería la decisión. Sí hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que es la 1981, del 20 de diciembre de 2017, que juzgó acerca de la constitucionalidad de una norma que es la que habilita a que sea el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, el que determine cuáles son las prestaciones tanto de medicamentos como de tratamientos que van a ser proporcionadas gratuitamente. Pero esa posición de la Corte, que por mayoría dijo que era constitucional la limitación por vía que puede hacer el Estado, no obliga a los jueces inferiores, esto es, a los ministros del Tribunal de Apelaciones, ni tampoco a los jueces letrados de primera instancia. De modo que, lamentablemente, no puedo ser de ayuda en el sentido que no hay una sentencia que unifique posiciones aquí en Uruguay por el sistema procesal que es propio del amparo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctora, muy buenas tardes. Mi nombre es Nancy Adriana, trabajo en el Ministerio de Salud Pública. Tengo una inquietud que está en la mano. Quisiera saber bajo qué circunstancias en su país se da la negativa de un amparo. ¿Fundamentado en qué? Perdón, ¿me podrían repetir la pregunta porque salía con eco y no logré entender? Ya, sí, espérame, doctora. Quisiera saber, usted explicaba hace un momento que existen opiniones divididas de los jueces y que hay algunas ocasiones en las cuales se niega el amparo. Quisiera conocer, por favor, que me explique bajo qué circunstancias se fundamenta esta negativa del amparo. Perdón, nuevamente, ¿me pueden repetir? Tatiana, ¿podrías tú retomar la pregunta, por favor, Tatiana? Vamos a repetir acá la pregunta para que tenga mejor audio. Doctora, nuevamente, le reformulo la pregunta. Quisiera saber, por favor, que me explique, como usted ya manifiesta, existen opiniones divididas allá en su país. ¿Bajo qué circunstancias opera la negativa del amparo al cual usted se estaba refiriendo? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, me escucha. Bien. ¿Escuchaste la pregunta? No sé. Bien. Me quedaré con eso. Nilsa, por favor, abre el micrófono. Hola. Escucho el principio de la pregunta, pero al final me sale con eco. Escucho que hay posiciones discordantes, hasta ahí entiendo. Después no entiendo, no logro discernir lo que quieren decir. ¿Y bajo qué criterios en Uruguay se niega un amparo? Ah, perfecto, ahora sí. Ahora sí entendí. En Uruguay el amparo se niega, en primer lugar, porque el artículo 44 de la Constitución uruguaya no establece, como en otras constituciones que yo he visto, que exista un derecho a la salud. Es más, empieza por establecer que tenemos el deber de cuidarnos y, perdón. Nilsa, abre el micrófono, por favor. ¿Cerraste el micrófono por equivocación? Por favor, abre el micrófono. Por favor, si podría repetir la última parte. Nilsa, abre tu micrófono ya. ¿Puedes repetirla? Debes repetirla, ábrelo.
Ábrelo. Cerraste el micrófono, Nilsa. ¿Ahora está abierto? Ya, ahora está abierto, ahora está abierto. Entendí la pregunta perfectamente. Le contesto ahora. En Uruguay, el artículo 44 de la Constitución no es como en otras constituciones donde se consagra directamente el derecho a la salud. Es más, lo que empieza por consagrar es un deber que tenemos los ciudadanos de cuidar nuestra salud. Y luego establece en su inciso segundo, que es el que se utiliza como argumento, que en aquellos casos de las personas indigentes o carentes de recursos, el Estado le proporcionará los medios necesarios para fin de cuidar su salud. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Con qué argumento se niega un amparo? Con el siguiente. Yo cuando empecé la exposición dije que el amparo requiere que exista ilegitimidad manifiesta en el acto, hecho u omisión del Estado. ¿Qué dice quienes niegan el amparo? Dice, pues bien, el artículo 44 lo que consagra es un derecho a prestaciones de salud, un derecho que no es absoluto, que es limitado y que además la ley que interpreta la Constitución delega en el Ministerio de Salud el determinar cuáles son las prestaciones, ya sea drogas o tratamientos, que van a estar priorizadas y van a ser brindadas gratuitamente. Por tanto, si el Ministerio actuó conforme a derecho y no en forma arbitraria, si lo hizo en forma motivada, etcétera, etcétera, entonces no hay manifiesta ilegitimidad, porque actuó según lo que establece la ley. Ley que además, agregan quienes postulan esta posición, es constitucional para la Suprema Corte, según esa sentencia de las que les mencioné hace un momento. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la posición de quienes niegan el amparo? Es decir, el derecho a la salud no es absoluto. El Estado puede limitarlo, está habilitado a hacerlo. Por tanto, si no se le proporciona el medicamento, no hay manifiesta ilegitimidad. Muchísimas gracias. Tal vez tenemos para una pregunta más. Nilsa, agradecemos muchísimo tu valiosa participación. Agradecemos también a la Iniciativa Internacional Salud Derecho que ha hecho posible esta comunicación y poder compartir con ustedes las experiencias de su país. Muchísimas gracias. La agradecida soy yo y les deseo una excelente jornada de trabajo. Hasta pronto. Gracias. Gracias.